A ver, ¿qué es lo que de verdad separa a alguien que simplemente da órdenes de esa persona que inspira a la acción? Hoy vamos a meternos de lleno en el liderazgo de influencia, un modelo súper práctico que mezcla psicología, energía y visión, todo para despertar el potencial humano. Y la verdad es que la diferencia es gigante. Una cosa es gestionar, que es, digamos, mantener todo como está, y otra muy distinta es liderar, que es crear el futuro. Así que en los próximos minutos vamos a desarmar pieza por pieza qué es lo que compone esa influencia que de verdad transforma. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Es un viaje en 5 paradas y vamos a ir de adentro hacia afuera. Empezamos con la base de todo, entender qué mueve a la gente. Después, pasamos al motor, cómo dominar nuestro propio estado. Luego, el mapa, tener una visión clarísima. De ahí, el combustible, el hambre de crecer y la capacidad de resistir. Y cerramos con el vínculo, cómo conectar y aportar valor de verdad. Bueno, vamos a empezar por los cimientos, como en una construcción. Antes de siquiera pensar en liderar, es clave entender qué le importa a la gente, qué la impulsa, porque la influencia no es algo que se fuerza, para nada. Se trata de encontrar y alinearse con esas motivaciones que ya están ahí dentro de cada persona. Según este enfoque, todo se resume en 6 necesidades humanas básicas. Piénsenlo así. Las primeras 4 son como las de la personalidad. Por un lado, queremos certeza, sentirnos seguros, pero al mismo tiempo necesitamos variedad y sorpresa para no aburrirnos. También buscamos sentirnos importantes, únicos, y a la vez sentir esa conexión, ese amor. Y luego están las 2 necesidades del espíritu, las que van más allá. Crecer constantemente y contribuir, dejar una huella. Y aquí, atención, porque esta es la clave para un líder. Si se logra identificar cuáles de estas 6 son las 2 principales para una persona, es como encontrar el interruptor que enciende su motivación más profunda. Y justo aquí es donde toda esta psicología se vuelve súper práctica, una herramienta de verdad poderosa. Porque con esto en mente, un líder no solo asigna tareas, no, lo que hace es enmarcar desafíos. De repente, un proyecto que parecía súper difícil deja de ser una carga pesada y se transforma, ¿no? Se convierte en una oportunidad para crecer, o para sentirse importante, o para ser parte de algo mucho más grande. Ok, ya entendimos la base, cómo funcionan los demás. Ahora el foco gira 180 grados y apunta hacia adentro. Vamos a hablar del motor interno, porque al final del día, la energía y la mentalidad de la persona que lidera son el verdadero arranque de cualquier tipo de influencia. Y fíjense en esto porque es potente. Según este material, la habilidad número 1 para tener éxito no es la inteligencia ni la estrategia, no, es la capacidad de manejar la propia energía. El principio es súper simple. Si la energía es baja, los resultados van a ser pobres, no importa qué tan bueno sea el plan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace? Bueno, la persona que lidera tiene que ser la primera en entrar en lo que se llama un estado de recursos. Es que es imposible influir si se está agotado o enojado. Y el control viene de 2 lugares, 2 palancas, la fisiología, o sea, cómo usamos nuestro cuerpo, y el enfoque, dónde ponemos nuestra atención. Algo tan simple como cambiar la postura puede literalmente cambiar la bioquímica de un equipo entero, hacerlo sentir más valiente, más listo para la acción. Y esto nos trae a lo que se conoce como la tríada del avance. Y ojo, porque el orden aquí no se negocia, es estricto. Primero, el estado. Hay que cambiar el estado físico y emocional. Segundo, la historia. Hay que cambiar esa creencia que nos limita. Y solo después, como tercer paso, viene la estrategia. Pensemos en un ejemplo clásico, alguien con pánico escénico. No sirve de nada darle una estrategia de cómo presentar si su cuerpo está todo tenso, ese es el estado, y en su cabeza se repite, voy a hacer el ridículo, esa es la historia. Primero estado, después historia y solo al final la estrategia. Ese es el orden. Muy bien, ya tenemos el motor interno encendido, ya toda marcha. Ahora necesitamos un mapa, necesitamos saber a dónde vamos. Y aquí es donde la visión, esa capacidad de anticipar el futuro, se convierte en el GPS del líder. Y hay una frase en el material original que es brutalmente clara. Dice así: los líderes anticipan, los perdedores reaccionan. Escuchen bien, toda la diferencia está ahí, en cómo vemos el futuro. ¿Es algo que simplemente nos pasa
o es algo que nosotros creamos? Miren, este contraste es clarísimo. Por un lado tenemos la mentalidad reactiva, una que vive apagando incendios, que es esclava de lo que pasa afuera y que solo ve problemas. Y por el otro lado, la mentalidad de liderazgo, una que se mueve por una visión interna, que se enfoca en lo que es posible y que, en lugar de esperar a que las cosas cambien, sale y crea el cambio. Y para llegar a eso, el proceso mental tiene 3 pasos. El primero es realismo puro y duro. Ver las cosas como son, pero sin exagerar para mal, sin drama. El segundo es la visión. Ver las cosas mejor de lo que son ahora. Crear esa imagen de un futuro que entusiasma. Y el tercero es la acción. Trabajar sin descanso para que la realidad se parezca a esa visión que se construyó. Perfecto. Ya tenemos motor y mapa. Pero un mapa increíble no sirve de nada si el auto no tiene gasolina. Y ese combustible para el viaje, para el largo plazo, son 2 cosas: un hambre insaciable y una resiliencia a toda prueba. A ver, cuando hablamos de hambre, no es solo ambición por tener más y ya. Es mucho más profundo. Es un impulso que no se apaga de ser más, de hacer más, de dar más. Y según la fuente, este es el ingrediente clave para el éxito a largo plazo. Y es algo que no se puede pedir, no se puede exigir, solo se puede contagiar. El hambre de un líder por la excelencia, eso se pega. El hambre te hace arrancar, pero es la resiliencia la que te mantiene en la carrera cuando las cosas se ponen difíciles. Un líder que de verdad influye cambia la narrativa del fracaso. Un error no es un muro, es una lección. Un obstáculo no es el fin del mundo, es solo un bache en el camino. Se trata de mostrar con el ejemplo esa voluntad de seguir adelante, de mantener el entusiasmo arriba, incluso cuando parece que no hay salida. Y con esto llegamos al último pilar. Aquí es donde todo lo que hemos visto, la base, el motor, el mapa, el combustible, todo se junta. Vamos a hablar del vínculo, de cómo la presencia de quien lidera y su compromiso real por aportar valor es lo que sella, lo que consolida la influencia. Y la base de ese vínculo es algo muy simple en teoría, pero súper profundo en la práctica: que la gente se sienta segura. Piénsenlo, nadie va a escuchar, nadie se va a dejar influenciar si no se siente visto, escuchado y, sobre todo, a salvo. La influencia necesita confianza, y la confianza solo nace cuando hay una conexión de verdad. Esto que ven aquí resume la esencia de todo. La influencia de verdad se construye con acciones, no con palabras. Se trata de estar ahí al 100% cuando alguien habla, de entender que los problemas no son crisis, son señales de que estamos vivos, de que hay cosas por hacer. Se trata de cambiar la pregunta interna de ¿qué saco yo de esto? A ¿qué puedo dar yo aquí? Y al final se trata de obsesionarse con una idea, ser la persona que más valor aporta a los demás. Así que cerramos con esta idea para que quede resonando. El liderazgo no es un cargo, no es un título que te ponen en la puerta de la oficina. Es una acción, una serie de acciones que se toman todos los días. Es una elección constante. Así que la pregunta final no es ¿qué puesto tienes?, sino ¿qué problema, da igual si es grande o pequeño, estás eligiendo resolver hoy para aportarle valor a alguien más?